Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo de perspectivas. Como ya lo dijimos en la clase anterior, hasta el momento nosotros hemos estado representando objetos en planos con las representaciones diédricas en sus distintos sistemas y con esto hemos estado evidenciando la posibilidad de transmitir información visual debidamente normada, pero que hasta el momento ha sido dibujada en dos dimensiones, ¿no es cierto? Mediante el uso de las distintas vistas que puede generar un objeto. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la visualización de estos planos, independientemente del grado de conocimiento que tengamos para poder interpretar estos gráficos, eh, puede dar o quedar la sensación de falta de comprensión, ya que no es la forma en cómo los seres humanos concebimos la realidad. Nuestra realidad no es en dos dimensiones, es en tres dimensiones. Por esa razón es que es conveniente que exista yo normalmente lo menciono como un apoyo visual a la representación diédrica de un objeto, la colocación de una perspectiva, que no es más que un objeto representado en tres dimensiones que nos permita tener una mejor concepción del objeto que ha sido elaborado en planos. ¿Está bien? De esta manera nosotros podemos tener una mejor concepción del mismo, asociar de mejor manera la representación diédrica y comprender de mejor manera los planos de cualquier objeto. Incluso en áreas donde se manejan muchísimo los planos, como son la arquitectura, hoy por hoy es de muchísima popularidad el uso de perspectivas, que a veces incluso los denominan renders, ¿no es cierto? Y que nos permiten visualizar cómo va a ser la obra arquitectónica que se está llevando a cabo. Pues bueno, no es solamente en el campo de la arquitectura, sino en muchos otros campos en donde siempre se apoya con una perspectiva la visualización de los planos. Nosotros hemos estado trabajando en todo este ciclo con la utilización de perspectivas. La diferencia es que nosotros hemos estado haciendo uso de esas perspectivas para obtener los planos de un objeto y no hemos colocado aún dentro de nuestros planos una representación tridimensional de dicho objeto representado. Pero a partir de ahora vamos a aprender cómo podemos hacerlo para que esto sea un apoyo, un adicional al plano que genere justamente esta mejor comprensión. Entonces, dicho eso, me gustaría indicarles un pequeño extracto eh, teórico de lo que son las perspectivas. Nosotros, bueno, mencionarles que perspectivas existen muchísimas, existen muchos tipos de perspectivas, pero nosotros vamos a estar trabajando principalmente con dos. La perspectiva isométrica y la perspectiva caballera. Eh, nosotros eh, también podríamos tener perspectivas cónicas, podríamos también tener perspectivas asimétricas, pero la verdad, la perspectiva isométrica y la perspectiva caballera tienden a ser las más populares por las facilidades que justamente se obtiene cuando usamos estas para poder reconocer la naturaleza geométrica funcional o como quieran del objeto que estamos graficando. ¿Qué es una perspectiva isométrica? Bueno, esta fuente a la que estamos acudiendo lamentablemente dejó de trabajar con Flash. Aquí había unas excelentes animaciones que nos permitían comprender de mejor manera esto. Pero bueno, para complementar la parte teórica de las perspectivas, les voy a ayudar yo con algunos elementos visuales. Entonces, dice, el sistema isométrico, ¿no es cierto? Es la perspectiva más utilizada. Esta es definitivamente la que más se utiliza, ya que mediante esta se logran dibujos claros, sencillos y fáciles de interpretar. Y sobre todo, yo le añadiría aquí, que es la principal importancia de una perspectiva isométrica, es que es realista.
O sea, la apreciación de una perspectiva isométrica nos devuelve, digamos así, mucho realismo respecto al objeto que nosotros estamos representando. Eh, ¿Cuál es el principal rasgo que nos otorga este realismo? Es que todos los ejes, ya vamos a ver por qué hablamos de ejes, todos los ejes que se trabajan en una perspectiva isométrica tienen la misma escala de representación. ¿Está bien? Entonces, tal cual lo dice aquí textualmente, el coeficiente de reducción que en el sistema axonométrico es preciso utilizar para llevar las medidas a los ejes es el mismo para los tres ejes, X, Y y Z. E incluso por esta razón a veces podemos prescindir de utilizarlo. ¿No es cierto? La figura nos quedaría sin reducir y por lo tanto más grande que lo que le correspondería si aplicásemos los coeficientes, pero su representación es correcta. A ver, para no hacernos lío, cada vez que nosotros observamos un objeto en perspectiva, van a haber unos ligeros cambios en la escala de representación de los distintos ejes. Sin embargo, en la perspectiva isométrica, este cambio de la escala de representación es tan pequeño que prácticamente no se lo considera, ¿no es cierto? Y de esta manera obtenemos los dibujos que queremos. Ahora, aquí esta explicación va a quedar un poco vacía si no tenemos un elemento visual para entenderlo. Pero, ¿cómo logramos una misma escala de representación en los distintos ejes? Es en la distribución de los ejes. Entonces, como todos ustedes saben, nosotros tenemos en nuestro espectro tridimensional, ¿no es cierto?, un eje que normalmente define la altura. Y normalmente, porque esto en realidad estaría sujeto a quien lo está elaborando, a este eje se lo denomina Y, ¿verdad? A ver, déjenme cambiar la fuente un poquito porque esta letra está muy grandotota. Quizás por ahí. Y, muy bien. Entonces, a este eje se lo denomina Y, ¿verdad? El otro eje que normalmente define el ancho o normalmente se lo asocia con el ancho de una figura se le denomina eje X. ¿Está bien? Entonces me van a decir, pero el eje X normalmente forma un ángulo de 90 grados con el eje Y. Sí, eso es cuando nosotros trabajamos en un plano, ¿correcto? Entonces, para que se entienda un poquito, cuando nosotros trabajamos en un plano bidimensional, al eje X se lo dibuja, ¿no es cierto?, a 90 grados. Pero como ahora vamos a pasar a trabajar en un plano tridimensional, este eje X le vamos a colocar en esta dirección, ¿correcto? Y esto un poco definiría el ancho, ¿no es cierto? Se asocia al ancho de las figuras. Ahora, para que esto sea un espectro tridimensional, necesitamos un tercer eje, una tercera dimensión, normalmente asociada con la profundidad, que es el eje Z. Normalmente se asocia a este eje con el eje o como el eje Z, ¿correcto? Y se tiene esta especie de sistema de representación, ¿no es cierto? Donde del origen parten un eje Y, un eje X y un eje Z. Esa linecita verde de ahí, que es la que normalmente hubiese expresado el eje X, dejémosla ahí por un momentito, nos va a servir para analizar algo. Este es un espectro tridimensional, ¿no es cierto? Yo ahí puedo ver los tres ejes por los cuales rige nuestra percepción de la realidad. ¿Correcto? Si ustedes en sus casas, independientemente de la habitación donde se encuentren, si se enfocan en la esquina donde converge la una pared con otra pared y con el techo o con el piso, van a poder decir, bueno, esta podría ser tranquilamente el un eje, este podría ser tranquilamente el otro eje y este de acá el otro eje, ¿no es cierto? Bueno, también decir que entre estos ejes se forman planos de representación. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de que tenemos un plano, ¿no es cierto? Un plano XY, ¿verdad? Acá tenemos un plano YZ, ¿verdad? Y
Por acá tenemos un plano ZX, ¿no es cierto? Bueno, ahí medio he colocado ese código de colores para un poco entender esto. Se forman planos, ¿verdad? Otra forma de ver esto, digamos así, podría ser haciendo lo siguiente. Eh, extendiendo, digamos, un poco, vamos a hacer con estas líneas rosas, extendiendo un poco o haciendo unas líneas paralelas a los ejes, ¿no es cierto? O sea, si bajásemos esto por aquí, si extendiésemos paralelamente este por acá, ¿verdad? Y si también extendiéramos esto por acá, ¿no es cierto? Ahí también se ven cómo serían más o menos los planos de representación de esos ejes, ¿correcto? Bueno, hemos construido los tres ejes porque queremos explicar algo que es muy importante. Cuando nosotros queremos trabajar una perspectiva isométrica, o para lograr lo que una perspectiva isométrica logra, el desplazamiento de estos ejes es importantísimo. Como ya lo hemos dicho, cuando trabajamos bidimensionalmente, ese desplazamiento es siempre el mismo. De un eje a otro hay 90 grados. Y así entendemos un plano, ¿verdad? Pero cuando trabajamos un espectro tridimensional, el desplazamiento entre ejes puede variar dependiendo del tipo de perspectiva que queramos lograr. Pero para la perspectiva isométrica, siempre vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un desplazamiento equitativo entre los tres ejes. Entonces, no sé qué tan al día estén ustedes en trigonometría, ángulos, etcétera, etcétera, pero bueno, para que sepan, si yo quisiera generar o quisiera medir el desplazamiento desde el eje X, ¿no es cierto? Yo sé que si es que hago todo este trayecto así, ¿verdad? Todo este trayecto así y vuelvo a llegar al mismo lugar, aquí estaría generando una vuelta completa, ¿verdad? Y una vuelta completa, nosotros sabemos que implica 360 grados. Si decimos que para lograr una perspectiva isométrica, el desplazamiento de los ejes tiene que ser equitativo, entonces habría que medir esta vuelta completa en tres partes iguales, porque tenemos tres ejes y tres planos, ¿verdad? Entonces, si dividimos y hacemos esa operación matemática, 360 para 3 nos va a salir 120. O sea que va a existir 120 grados entre el eje X y el eje Y, ¿correcto? 120 grados. Va a existir otros 120 grados entre el eje Y y el eje Z, ¿está bien? Y finalmente van a existir otros 120 grados entre el eje Z y el eje X. Y de esta manera se logra que todas las aristas de un objeto paralelas a el eje X, paralelas al eje Y, paralelas al eje X, tengan la misma unidad de representación. ¿Correcto? Entonces, elemental, para yo lograr una perspectiva isométrica, debo separar todas todos mis ejes una distancia, no, bueno, no sería una distancia porque estamos hablando de grados, ¿no es cierto? Sino un ángulo de 120 grados. 120, 120 y 120. Si nosotros logramos generar ese desplazamiento angular, vamos a estar en capacidad de crear figuras, ¿no es cierto? Que sean, primero que nada, muy realistas, ¿no es cierto? Luego, que nos permita tener una fácil interpretación del objeto, porque todas las medidas en los distintos ejes serán la misma. ¿Y qué es la más popular? ¿Cierto? Aquí todas las caras del objeto ganan la misma idiosincrasia, digámoslo así, tienen la misma relevancia, se observan de la misma manera. ¿Correcto? Nosotros hemos visto varias perspectivas isométricas cuando hemos trabajado nuestras figuritas, ¿no es cierto? Normalmente venimos a este portal de acá y la gran mayoría de ellas nos presentan como perspectiva isométrica. Bueno, esperemos que cargue un poquito. Acá está.
Ya, entonces, a ver, cojamos una figurita al azar, no sé, eh, por ahí esta que no es muy ostentosa y nos va a permitir entenderla. O por ahí, alguna que se vea un poquito más grande. Bueno, ya, hagamos el último intento con esta de aquí. Esta se ve bastante bien, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en esta figurita. Nosotros aquí pudiéramos tranquilamente reconocer esos tres ejes. Acá vamos a tener, por ejemplo, a ver, ah, veamos, no me deja trabajar aquí, pero bueno, hagamos esto. Veamos si es que ahí no me hace más grande la pantalla. Intentemos a lo mejor con otra, un poco, y en esta sí nos va a funcionar. Abramos esta de aquí, abramos el portal en donde está esta figura, busquemos una perspectiva y tenemos perspectivas ya. Muy bien, aquí. Entonces vamos a trabajar en esta. Eh, ya. Me parece que ustedes siguen viendo la pantalla de Zoom de la pizarra. Ahora sí. Tenemos esta figurita por acá y le vamos a identificar los ejes de esta figurita. Entonces, fíjense, yo aquí tranquilamente puedo decir, aquí está el eje Y, ¿no es cierto? Acá está el eje X y acá está, aunque en el lado opuesto, pero acá está el eje Z, ¿no es cierto? Antes le pusimos para acá, ¿no es cierto? Pero este eje Z también tiene su parte negativa, digamos así. Entonces, viene medio que por acá, algo así, ¿correcto? Ya. Entonces, fíjense, normalmente todas estas figuritas que hemos estado trabajando durante nuestro periodo de estudios nos han sido presentadas en perspectiva isométrica. Y cabe recalcar que las hemos usado porque justamente nos permiten visualizar la pieza muy real. Sin tener la pieza en nuestras manos, nos permiten entender sus distintas caras, podemos observar al mismo tiempo cómo se ve de frente, de perfil, desde arriba, nos permite un poco anticipar cómo se verá la figurita desde atrás, desde abajo, desde el otro perfil, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, esta es la función de las perspectivas isométricas. Veamos si hay otro objetito que le podamos asimismo colocar con sus ejes. A ver, por acá, abramos esta. Fíjense, aquí también tenemos los ejes. Vamos a revisar estos ejes. Tenemos el eje Y, ¿no es cierto? Tenemos el eje Z de la profundidad. Y si bien hemos estado dibujando el eje X para acá, bueno, pues este eje X también se puede prolongar hacia el lado opuesto, ¿no es cierto? Hacia acá. Y también tenemos la representación de un objeto. O también podría ser que los ejes estén por acá. Ustedes saben que los ejes o un eje coordenado se puede transportar en el espacio siempre y cuando mantengan su dirección y magnitud y todo eso, porque a la larga los ejes son vectores, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está el eje Y, más o menos, ¿no es cierto? Ahora tenemos por acá el eje Z y más o menos por acá el eje X. Algo así, ¿verdad? Está como que dispuesta la figura de esa forma. O aquí podríamos hacer otro sistema más chiquitito. Hagamos este para que ya quede finalmente esclarecido. Cambiémosle de color. Aquí está el eje Y. Esta línea de acá vendría a ser el hipotético eje Z, ¿no es cierto? En la otra dirección. Y aquí está el eje X en la otra dirección. ¿Correcto? Entonces, todas las figuritas que hemos estado trabajando para utilizarlas y ponerlas en la representación diédrica, las hemos obtenido de perspectivas isométricas. Y estas perspectivas isométricas han estado, ahora ya sabemos que han estado sus distintos ejes desplazados 120 grados
Y esto ha permitido que los objetos sean bastante realistas, nos permitan entender o anticipar con mucha claridad cómo serían en realidad dichos objetos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuándo es oportuno el uso de una perspectiva isométrica? Podríamos decir que siempre es oportuno, ¿no es cierto? Porque si permiten ese realismo, nos va a permitir entender las figuras de muy buena manera. Funcionan los planos inclinados en una perspectiva isométrica, no hay que hacerse mayor drama de eso, sencillamente nosotros debemos trabajar con los contornos de las figuras que sean paralelos a los distintos ejes y mediante esa forma vamos a obtener los contornos o los puntos de unión de los planos inclinados. Esto cuando hagamos ya la parte práctica en el AutoCAD se van a dar cuenta. ¿Qué pasa con las circunferencias? Los círculos y circunferencias que en las vistas pueden aparecer en verdadera magnitud y forma, porque si uno dibuja un plano, ¿no es cierto? Un plano de alzado donde hay un contorno semicircular o 100% circular, yo no tengo mayores dudas cuando lo observo. Automáticamente sé que es un elemento circular, semicircular, un arco de circunferencia, etcétera, etcétera. Pero cuando se ponen en perspectiva isométrica, estas ya no se ven 100% circulares, sino pasan a tener una disposición elíptica, ¿no es cierto? Cuando la perspectiva de un objeto contiene elementos circulares, esa forma circular vista en perspectiva adquiere un tono elíptico tal cual se ve aquí. Aquí nosotros tenemos los tres planos formados por eh, ejes coordenados en una perspectiva isométrica. La diferencia es que, bueno, aquí le han denominado al eje de la altura como Z y al eje de la profundidad como Y. Pero noten que esta circunferencia, ¿no es cierto?, que tendrá un radio cualquiera, puesta en perspectiva ya no se ve 100% circular, se ve elíptica. ¿Cómo será que el profe está viendo que es elíptica? Pues ustedes pueden identificar aquí que está elaborada en base a dos ejes, ¿no es cierto? Tal cual es con las elipses, un eje mayor y un eje menor. Creo que es evidente que el eje mayor, el primero que realizamos, es mucho más grande en tamaño que el eje menor. Acá lo mismo, un eje mayor y un eje menor. Y aquí, bastante claro también, un eje mayor y un eje menor. Entonces, las circunferencias vistas en perspectiva isométrica adquieren una apariencia elíptica, ¿no es cierto? ¿Cómo logro yo obtener esa apariencia elíptica o en base a qué lo hago? También ya lo iremos viendo en el AutoCAD. Es un proceso de graficación relativamente sencillo que luego hasta se vuelve mecánico hacer. Perfecto. Eh, ¿Qué más? Nos dice métodos para representar las circunferencias en perspectiva isométrica. Bueno, aquí igual había una representación en Flash que nos permitía entender esto, pero no hay que inquietarnos por eso, porque nosotros oportunamente lo haremos en AutoCAD y veremos cómo se lo hace. No es nada del otro mundo. Bueno, esto en cuanto a las perspectivas isométricas. Ahora, vamos a ver el otro tipo de perspectiva que vamos a tratar nosotros en este curso, que es la perspectiva caballera. La perspectiva caballera, a diferencia de la perspectiva isométrica, dibuja objetos en un sistema de ejes de los cuales dos de ellos están separados por 90 grados, o sea, igualito que como era en el plano, mientras que el tercer eje forma un ángulo variable con respecto a los otros dos. Y ese tercer eje y ese ángulo, lo más habitual es que sea 135 grados, ¿correcto? O sea que la perspectiva caballera no es solamente cuando está desplazado esos 135 grados, pero la tendencia o la normalidad es que se use ese ángulo. Entonces, ahí podemos ver justamente una ejemplificación gráfica de esto. Fíjense ustedes por un instante en el objeto que tenemos aquí. Es un cubo representado en perspectiva caballera.
¿Y cómo sé yo que está en perspectiva caballera? Porque noten algo. Aquí está el alto, ¿verdad? Aquí está el ancho y la profundidad, que está con línea entrecostada, es, a ver, estoy utilizando círculos, utilicemos líneas, es esta de aquí. Esta es la profundidad. Entonces, viendo esta figurita, nos damos cuenta de algo. El largo y el ancho, porque esto es un cubo. Yo creo que cualquiera de nosotros, si vemos ese objeto, no vamos a estar dudando si tendrá una forma medio rectangular o algo por el estilo. Yo veo ahí un cubo, una caja, y aunque me parezca raro, yo siento que es una caja totalmente cuadrada, o sea que todos sus lados miden lo mismo, a pesar de que una de las aristas paralelas al eje de la profundidad es mucho más pequeña que la del alto y de la anchura. ¿Por qué sucede eso? Por el tipo de perspectiva que estoy usando. Estoy usando una perspectiva en donde el desplazamiento de los ejes hace que el eje de la profundidad sufra un cambio en la representación de su escala, ¿correcto? Es decir, se hace con una escala de reducción. Teniendo ese gráfico ahí, yo voy a hacer o tratar de hacer el mismo bloque, pero en perspectiva isométrica. Entonces, en perspectiva isométrica, esto sería así, ¿no es cierto? Bueno, aquí no tengo medidas para saber que lo estoy haciendo tal cual, pero más o menos, ese cubo se vería así en perspectiva isométrica, ¿verdad? Muy bien. Y es el mismo cubo de acá, visto en perspectiva caballera. ¿Correcto? Bueno, borremos estos gráficos de aquí y sigamos avanzando. Entonces, antes hicimos esto, creo que es conveniente hacerlo también acá. Vamos nuevamente a nuestra pizarra. Aquí tenemos los ejes de una perspectiva isométrica. Para trazar los ejes de una perspectiva caballera, y hemos visto eje Y o de la altura, ¿no es cierto? Eje X o de la anchura nos ha dicho el texto que estos están separados 90 grados. Y finalmente, para la profundidad, algo así. Este sería el eje Z, que continuaría para acá un poco en esta dirección. Tratemos de extenderlo un poquitito en la otra dirección. Caracho. A ver, ahí. Ya, creo que ahí está suficiente para que se entienda, ¿no es cierto? Entonces decíamos, este eje de acá, el eje Y, este eje de acá, el eje X, y este eje de acá, el eje Z. Con el conocimiento de que entre el eje X y el eje Y hay 90 grados. Y entre el eje y el eje Z hay 135 grados, ¿verdad? Y entre el eje X y el eje Z también hay 135 grados. ¿Está bien? Así formo los ejes de una perspectiva caballera. ¿Qué me va a permitir la perspectiva caballera? O sea, si la perspectiva isométrica me permite ver realismo, me permite ver figuras muy reales, muy cercanas a la realidad, fáciles de entender, equitativas en sus medidas, es decir, todos esos beneficios, entonces, ¿por qué una perspectiva caballera? ¿Qué ventaja me da la perspectiva caballera? Bueno, no siempre los objetos, ¿no es cierto? No siempre los objetos son expresivos, por así decirlo, o contienen todas sus geometrías, sus formas, su ingeniería.
como ustedes le quieran llamar, en sus tres caras, ¿no es cierto? En sus tres distintos planos. A veces existe un plano predominante donde están la mayor cantidad y calidad de características geométricas, de características funcionales, de características de ensamble, mientras que en otros lados o en las otras caras de su figura no hay mayores cambios, no nos expresa absolutamente nada. Yo como ejemplo siempre pongo los perfiles de construcción, ¿no es cierto? Los perfiles de construcción industrial. Nosotros sabemos que existen perfiles de construcción en forma de I, en forma de C, ¿no es cierto? Existen perfiles como una forma de L, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando yo estoy queriendo apreciar uno de esos perfiles, ¿qué me interesa? ¿El largo? Probablemente no, no va a haber mayores cambios en su largo. Eh, el alto se mantiene normalmente regular, no cambia. Pero la cara del perfil es muy importante, ¿no es cierto? Y si yo expreso dos ejes separados 90 grados, prácticamente estoy viendo un plano. Entonces, estoy generando una perspectiva que me permita ver sus rasgos más característicos como en un plano, lo cual me va a permitir entenderlo muy bien. Y ya lo restante, que a lo mejor es un cuerpo muy regular, un cuerpo muy, eh, no lo sé, en donde no se aprecia mayor detalle geométrico, eso se lo puede colocar quitándole relevancia. ¿Y cómo le quito relevancia? Poniéndole en una disposición como de una perspectiva caballera para darle mayor realce justamente a su cara frontal o la cara que coincida o sea paralela a ese par de ejes desplazados 90 grados, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de esto? En perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representar se proyectan en verdadera magnitud, normalmente el alto y el ancho. Y la tercera, la profundidad con un coeficiente de reducción. Las dos dimensiones con sus longitudes a escala son anchura y altura, mientras que la dimensión que refleja la profundidad se reduce en una proporción determinada, que suele ser 1:2, 2:3 o 3:4, siendo la proporción 2:3 la más utilizada, la que más se utiliza para la perspectiva caballera. ¿Correcto? Entonces, ahí vemos que si colocáramos una perspectiva caballera sin reducción, como que ya no parece un bloque, ¿sí o no? No parece un bloque, parece más bien una especie de caja rectangular. Pero cuando ya le coloco con la reducción 2:3, ahí sí parece ser más un bloque o un cubo, para decirlo más propiamente, ¿no es cierto? Y con la reducción de 1:2 también se aprecia que es un cubo, pero en cambio los objetos comienzan a tener una reducción en sus medidas y eso ya puede generar una especie de confusión. Entonces, se puede dibujar fácilmente un volumen a partir de una vista lateral o de un alzado. Esa es una de las grandes características también de una perspectiva caballera. ¿Y qué pasa con los contornos curvos igual? Bueno, el tema de los contornos o planos inclinados tiene la misma lógica que de la perspectiva isométrica, es decir, estos se obtienen por deducción, no por algún artilugio gráfico, pero los elementos circulares también cambian cuando estos no están paralelos al plano desplazado a 90 grados. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes, otra vez tenemos los tres planos de una perspectiva caballera. El plano desplazado a 90 grados nos muestra una circunferencia perfecta, ¿no es cierto? Igualita a la que tengo en la plantilla al lado izquierdo. Pero las circunferencias expresadas en el plano ZY, en este caso, y en el plano XY, en este otro caso, estas otra vez se ven como elipses, ¿correcto? Nuevamente, ¿cómo es? Pues que son elipses. Fíjense, tiene un eje mayor, ¿verdad? Y un eje menor, ¿correcto? Un eje mayor y un eje menor. ¿Está bien? Pero siendo muy honestos, creo que vamos a estar de acuerdo todos en que
donde mejor se aprecia la circunferencia es justamente en el plano desplazado a 90 grados, donde yo veo que el alto y el ancho son exactamente los mismos y justamente ahí se genera una circunferencia, ¿verdad? ¿Cuándo voy a utilizar una perspectiva caballera? Cuando yo tengo una figura donde una de las caras del objeto necesitan o son muchísimo más importantes que las otras, ¿correcto? Y cuando tenga a lo mejor una figura muy dispersa en sus geometrías, lo más sano será por ahí colocarla en perspectiva isométrica. De esa manera yo tendré bastante claridad respecto a lo que el objeto es. Bueno, acá solía haber una animación igual de cómo realizar la perspectiva caballera a partir de artilugios gráficos, pero nosotros oportunamente en AutoCAD les indicaremos. Entonces, bueno, estudiantes, bueno, acá Luis y Oscar, no sé si particularmente a alguno de los dos les queda alguna duda de esto. Una duda nomás, profe. Sí, En un caso tengamos que hacer un trabajo, nosotros tenemos que deducir que necesitamos esas vistas o usted nos indica qué vista usar. bueno, normalmente Luis y Oscar lo que se trata de hacer es practicar otorgándoles la única posibilidad, digamos así, de hacer o la perspectiva isométrica o la perspectiva caballera. Y a veces, con el afán de encontrar las diferencias y de ver qué se logra con la una y qué se logra con la otra, se pide hacer a una misma figura en ambos tipos de perspectiva, ¿no es cierto? Pero ya llevado a la práctica, ¿no es cierto? Eh, Pensemos en algo que sea muy común verlo en el día a día, no lo sé. Eh, por ahí pensemos en nuestros celulares, ¿no es cierto? Los celulares normalmente lo que más nos llama la atención es su parte frontal, porque ahí está la pantalla, ahí es donde nosotros revisamos nuestra información, etcétera, etcétera. Casi nadie le presta atención en realidad a qué diseño tiene la profundidad del teléfono, ¿no es cierto? Y por ahí, bueno, la pantalla del teléfono está ubicada en dos ejes, ¿no es cierto? Que sería alto y ancho, ¿verdad? Entonces, si yo represento un celular, ¿verdad? Si yo quiero representar un celular, borremos esto un momentito. Yo creo que la gran mayoría de personas, si yo le digo, a ver, anímese a dibujar un celular, va a ser algo como esto, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, este de aquí es mi celular, ¿verdad? Ah, pero hágalo tridimensionalmente. Bueno, a ver, tridimensionalmente sería algo medio así, ¿no es cierto? Algo medio así tiene que ser el bendito celular. Claro, aquí yo estoy utilizando pura línea recta, no tengo mucha chance de hacer contornos curvos o, bueno, pero así, para hacer un gráfico de zoom, creo que nos sirve, ¿verdad? Y este es el celular, ¿no es cierto? Y bueno, al interior del celular está la pantallita, ¿verdad? Aquí está la pantallita. Y se le ve muy bien al celular ahí, ¿no es cierto? Entiendo que es un celular. Si yo hago el mismo celular en perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Voy a tratar de mostrar cómo se vería en perspectiva isométrica. Se vería algo así. Este mismo celular se vería un poquito algo así. Bueno, hay pequeños errores, ¿no es cierto? Y esto medio que por acá así, así, y así, ¿verdad? Y bueno, la pantalla, que ya no lo puedo dibujar como lo hice antes, se vería medio que por aquí, ¿no es cierto? Esta va a ser la pantalla del celular. Perfecto, ¿no es cierto? Ya. He hecho un par de dibujitos ahí de zoom del mismo celular. Probablemente si yo le pregunto a Luis y Oscar,
¿Cuál de los dos les parece más realista? Ustedes van a decir como que los dos están igual, pues no. O sea, si usted me dice que eso es un celular, bueno, el de la izquierda es un celular y el de la derecha es el celular. O sea, no, yo no le veo más ventaja al uno y al otro. Pero pensemos un poco en la realidad. Cuando ustedes utilizan el celular, le inclinan para ver la pantalla medio de ladito. No. No, ¿no es cierto? Queremos ver el frente, porque ahí está la pantalla. Muy poquito nos interesa apreciar al celular durante su uso, en qué tiene a los lados, a los costados. Entonces, eso puede darnos una pauta de que existen ciertos objetos donde sus más importantes cualidades están al frente. O sea, el frente implica muchísimas eh, cualidades, características, elementos, yo qué sé, de todo el objeto, ¿verdad? Entonces, quizás ese tipo de objetos es conveniente colocarlos en una perspectiva caballera, si los quiero representar en tres dimensiones. Pero de ahí están los objetos que nosotros normalmente estamos trabajando en clases, ¿no es cierto? Regresemos a ver esos objetos. Fíjense, hay detalles por todos lados. Yo no puedo decir que esta cara es más importante que la de acá, o yo no puedo decir que, por ejemplo, en esta figura me interesa únicamente el perfil del frente, porque a los lados tiene estas muesquitas circulares, por acá arriba veo que tiene un agujero cuadrado, y si voy viendo figuras más complejas, peor aún, ¿no es cierto? Fíjense en esta de acá. Aquí no puedo decir que la vista del frente es la que me sirve, ¿no es cierto? Ese tipo de aplique o algo por el estilo, como que tiene características funcionales por todo lado. Entonces, si yo me enfoco exclusivamente en una de las caras y le quito importancia a las restantes, quizás estoy cometiendo un error, ¿no es cierto? Porque ya no voy a poder tener una percepción muy realista de ese objeto. Ahora, yo antes les hablaba de perfiles de construcción. Perfiles de construcción. Ya, vamos a ver qué nos sale aquí. Fíjense en esto. ¿Qué pasa con estos perfiles? Vean cuántos perfiles ha habido. Ha habido este circular relleno, ha habido este tipo cuadrado hueco, un circular hueco igual, un circular lleno, acá abajo estos medio hexagonales, ¿sí o no? Y de ahí atrás, ¿qué tienen? Nada. Es el mismo perfil y esto ustedes saben, se vende en medidas comerciales, 1 metro, 2 metros, 3 metros, yo qué sé. En el metro, desde el inicio al fin de cualquiera de estos perfiles, no cambia nada. Pero sí es importantísimo saber el tipo de perfil que es. Por ejemplo, en esos que se ven en la parte de arriba, en esos circulares, me interesa saber qué grosor tiene, ¿no es cierto? Porque según el grosor me servirá para unas y otras cosas y para otras no. Me interesará saber cuál es el radio interno, ¿verdad? Entonces, eso, si yo lo pongo en perspectiva, pierdo un poco la noción, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Veamos si hay algún otro gráfico de esto. Bueno, no hay muchos ejemplos de esto. Fíjense aquí. Esto puede ser un ejemplo interesante. La imagen de arriba, de alguna manera diríamos que está en perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Difícil saber, ¿no es cierto? Pero yo puedo ver como que en la misma magnitud el perfil y la profundidad del objeto y la altura del objeto. Pero en la fotografía de abajo, que no es una perspectiva caballera, no lo es, pero de alguna manera le han dado más énfasis al perfil. Entonces ahí entiendo perfectamente cómo es ese perfil, ¿no es cierto? Viéndole desde esa óptica, digamos así, yo hasta me podría animar a decir que es el doble de ancho que de alto, que el grosor es apenas la décima parte del ancho total, ¿no es cierto? ¿Y por qué puedo atreverme a decir ese tipo de cosas? Porque estoy viendo de frente al objeto, ¿no es cierto? O casi de frente. Acá no me atrevería a decir eso, ¿verdad? Entonces, un poco juegan ese rol las perspectivas, Luis. Nosotros en nuestro curso prácticamente lo que queremos es aprender a hacer estas representaciones. Entonces, normalmente no entraremos mucho en ese juzgamiento de decir, esta figura de ley tiene que ir en perspectiva caballera, mientras que esta otra de ley tiene que ir en perspectiva isométrica.
Más bien nosotros, a manera de práctica, buscaremos que la misma figura se represente en ambos sistemas. Lo que sí vamos a hacer para entender un poquito es que a la perspectiva caballera siempre vamos a tratar de hacer un ejercicio parecido a cuando hallábamos el alzado de una figura. Es decir, vamos a buscar la cara donde más características tenga, ¿verdad? Y a esa le vamos a tratar de poner en ese plano desplazado de 90 grados. Y ya las otras características que quizás serán menores o no serán tan importantes, esas que vayan al eje de la profundidad donde se genera esa escala de reducción. ¿Está bien? Un poco por ahí va a ir el tema. Ya cuando hagamos nuestras clases prácticas, veremos con mayor detalle el por qué y para qué el uso de la una y de la otra. No sé si de ahí se les genera alguna otra duda. No, profe. Listo. Pasa una cosa. Sí, Oscar. De las dos últimas clases, bueno, de la clase del día miércoles, sí, sí subió la grabación. Oscar, qué bueno que me hace acuerdo de eso. Lamentablemente quedó todo listo para subirlo y se había subido ya a la plataforma de YouTube, pero no les puse yo el vínculo al sistema EVA. Ahora, terminando la clase, como quien subo esta, ya les pongo el link de la última clase también. Sí, mil disculpas que no estuvo disponible esa clase, bueno, ayer jueves y hoy viernes, pero a partir de hoy ya queda esa clase puesta ahí también. Ya, profe. Y la de la semana pasada sí está.